Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de hermenéutica y el día de hoy vamos a continuar con la sesión de la clase anterior en cuanto a la narrativa. Hoy va a ser una sesión complementaria y vamos a continuar con lo que vimos la clase en cuanto a cómo interpretar los relatos del Antiguo Testamento y también posteriormente vamos a ver los hechos en la próxima sesión. Pero para esto vamos a ver una pequeña introducción de lo que vimos la sesión anterior. Y el tipo más común de la literatura en la Biblia es la narrativa. Casi gran parte del Antiguo Testamento y también eh, una proporción del Nuevo Testamento es la narrativa. Y por eso es importante que nosotros interpretemos correctamente este estilo literario de la Biblia. Y más de 40% del Antiguo Testamento es narrativo. Y el Antiguo Testamento mismo constituye las 3/4 partes del volumen de la Biblia. Es decir, que hay mucho porcentaje en el Antiguo Testamento en cuanto a la narrativa y esto deriva una gran importancia. Y el Antiguo Testamento es nuestra historia espiritual. También hoy vamos a ver un pequeño ejemplo práctico de cómo interpretar el libro de Ruth y cómo la historia de Ruth, en primer lugar con Noemi, también es nuestra historia porque nos muestra bendiciones de Dios para su pueblo. Y las promesas y el llamamiento de Dios a Israel son nuestras promesas históricas y también nuestro llamamiento. Si bien no es una historia, o las historias del Antiguo Testamento no son específicamente nuestras historias, sí podemos encontrar principios bíblicos para nuestros días y también lo más importante que nos revelan acerca del carácter de Dios. Como mencioné en una clase, lo importante de leer la Biblia es qué me dice este pasaje acerca de Dios y acerca de la condición humana que tenemos y nuestro deseo de buscar a Dios. Bajo este pensamiento nosotros debemos de leer la narrativa. ¿Qué me dice acerca de Dios? ¿Quién es Él y cuál es su obra? Y cómo está obrando en su pueblo. Y ahora sí, vamos a ver algunas advertencias en cuanto a la interpretación de la narrativa. Y en general hay muchos errores de interpretación de la narrativa, pero solamente vamos a ver algunos que podemos decir que son los más predominantes y de los cuales nosotros debemos de tener cuidado. El primero es alegorizar. Un problema muy común en la narrativa es la alegorización. Como bien Israel mencionó acerca de un ejemplo de alegorizar en la clase anterior, creo que es importante que nosotros como creyentes tengamos cuidado con esto, porque al momento de alegorizar podemos cambiar el significado original que tenía ese pasaje, por el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado al hacer esto y sobre todo depender del Espíritu Santo y no de comentarios bíblicos que podemos encontrar en internet o en otros libros. Hay que tener cuidado con alegorizar. Y otro que es mucho más importante, yo creo que esto pasa mucho, es sacar de contexto. Esto es ignorar los contextos literarios e históricos. Muchas de las veces cuando leemos la Biblia queremos enfocarnos en lo que nos dice de nosotros, pero no pensamos acerca del carácter de Dios. Y con frecuencia nos olvidamos del relato individual por el cual Dios está mostrando su historia. Recordemos que la narrativa nos muestra la historia de la redención. Son historias individuales, pero también son historias generales y globales que nos demuestran la obra de redención de nuestro Dios. Y todo lo debemos de interpretar bajo este mismo escenario. Debemos de buscar el contexto por el cual se escribió esa narrativa, a quién se escribió, cuándo se escribió, cómo se escribió, entre otras palabras. Hay un dicho que es muy conocido, que es no busques o no uses un versículo fuera de contexto para hacer un pretexto. Y creo que esto es algo muy común en nuestros días, que a veces gente utiliza la Biblia de una manera para tener el favor de algún pretexto humano.
También hay que tener cuidado con la selectividad. Esto es muy similar a sacar de contexto, pero va un poco más allá. Esto supone extraer palabras u oraciones centrales y solamente centrarnos en algo específico. Y con esto ignoramos todo el relato en el cual nosotros vamos a estudiar. En el ejemplo que vamos a ver de Ruth podemos ver un ejemplo del contexto histórico y también del error que podemos caer en la selectividad. Otro error es moralizar. Y esto creo que es de lo más común en la narrativa. Quizás hemos escuchado muchas predicaciones acerca, por ejemplo, pienso ahora del rey David, cuando David pelea con Goliat. Muchos pensamos o hemos escuchado ideas o devocionales bíblicos que así como David pudo vencer a Goliat, tú puedes vencer el mal. Y esto es un ejemplo muy moral. En realidad, podemos preguntarnos, ¿ese es el principio que Dios quería mostrar a su pueblo? ¿Que nosotros podemos vencer? Yo creo que hay un enfoque aún mucho más amplio que simplemente este pensamiento. Y muchos creemos que David tipifica a Cristo y Goliat representa el mal. Y que David, es decir, Cristo, está venciendo a Goliat, es decir, el mal, que Cristo vence el mal. Podemos ver que no es tan fácil o no es muy común, podemos caer en el error común de moralizar los relatos bíblicos. Otro argumento y otro error común en la interpretación de la narrativa es personalizar. Es decir, que nosotros leamos suponiendo la Biblia que nos habla directamente a mí y a nadie más. Que un pasaje en particular es directamente a mí, por ejemplo, a mí David Martínez, y que no habla a otra persona. Y en realidad esto nos muestra un pensamiento muy egoísta al leer la Biblia y muy egocéntrico y muy antropológico. Vivimos en una sociedad donde todo el énfasis está en el hombre. Y esto es algo que también muchas de las veces ha llegado en los círculos cristianos. Como creyentes debemos de leer la Biblia buscando a Dios. No debemos de buscar al hombre. Esto nos incluye a nosotros mismos como personas, no solamente a los personajes históricos que se mencionan en la Biblia, sino la relación para nosotros mismos. Otro error común es la apropiación indebida, es decir, apropiarse de texto con propósitos que no tienen nada que ver con la narración bíblica. Es decir, dar una aplicación equivocada al versículo por tratar de aplicarlo específicamente a una situación en particular. Volviendo al ejemplo de moralizar con David y Goliat, podemos darle una apropiación indebida de que nosotros no solamente podemos vencer, sino de que nosotros tenemos esa fuerza. Y esto es una apropiación indebida, porque el pasaje no nos demuestra esto, no demuestra la valentía de David, muestra que David dependía de Dios y que Dios trajo la victoria. Otro error común es la apropiación falsa, es decir, introducir en el relato bíblico sugerencias o ideas que proceden de cultura contemporánea y que son ajenas a la intención del narrador y contradicen su punto de vista. En este error de apropiación falsa, es decir, que nosotros tratamos de cambiar la aplicación centrándonos en nuestra cultura de hoy en día y no pensar en lo que Dios quiso comunicar a ese pueblo específico en su momento específico. Y como se comentó también en sesiones anteriores, debemos de recordar que es la palabra de Dios para ellos, para los lectores original, y que también es la palabra de Dios para nosotros. No podemos eliminar este principio. Es la palabra de Dios para el lector original, pero también para nosotros. Y en este error común queremos eliminar que fue palabra de Dios para ellos y lo centramos solamente en nosotros. Así que debemos de tener cuidado con este tipo de error de una apropiación falsa. Otro error común es la falsa combinación.
Combinación quiere decir combinar pasajes de otros relatos bíblicos, pero no ver el relato original en su amplio contexto. Es decir, que tú buscas un principio, por ejemplo, de Génesis 48, por decir un capítulo, y olvidas lo que quiso decir en capítulos anteriores o capítulos posteriores. Solamente combinas ciertas frases de lo que quiere decir. Y también en el ejemplo que voy a dar de Ruth vamos a ver esto. Y un último error en la interpretación es la redefinición. Es decir, cambiar el significado del texto. A veces pensamos que los relatos de la Biblia no tienen una relevancia. Por ejemplo, a veces podemos ver que hay mucha numerología o por qué Dios demuestra algún principio en cuanto a esto. Lo que yo puedo recordar es acerca cuando está hablando Moisés o escribe Moisés acerca de José. Hay un pasaje específico que Moisés empieza a hablar de José y hace un cambio drástico de la escena. Por ejemplo, capítulo 37 de Génesis. José es vendido por sus hermanos. Pero lo interesante es que en el capítulo 38 hay un paréntesis y ahora empieza a hablar de Judá. Es un cambio que para nosotros es drástico. Y humanamente nosotros podemos caer en el error de pensar de que este capítulo 38 no encaja en la historia que está escribiendo Moisés, porque es un paralelo, que está viendo un paréntesis muy amplio y no tiene una relación con la historia. Pero realmente sí tiene una relación, porque al final de Génesis podemos ver la profecía de Jacob sobre sus hijos. Génesis 49. 49:8 dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y empieza a dar algunas enseñanzas y principios hacia Judá. Así que sí tiene relación, pero nosotros a primera vista podemos caer en el error de darle un cambio a esta historia. Así que estos son algunos errores comunes de interpretar. Alegorizar, sacar fuera de contexto, selectividad, moralizar, personalizar, apropiación indebida, apropiación falsa, falsa combinación y redefinición. Y por último, vamos a ver principios para interpretar relatos. Ahora bien, estos son principios. Sin duda alguna puede haber muchos más, solamente vamos a mostrar 10, de los cuales el autor del libro que tenemos de texto, pues recomienda para poder interpretar correctamente los relatos. Y el primer principio, por lo general, un relato del Antiguo Testamento no enseña de forma directa una doctrina. Los relatos muestran la historia de la redención, cómo Dios está obrando en su pueblo y cómo Él redime a su pueblo. Esa es la esencia de los relatos. Y esto nos debe llevar a una teología bíblica en conjunto, que toda la historia nos demuestra la historia de la redención del hombre. Indirectamente, también nos enseña doctrina, que Dios es santo, que el hombre es pecador y que Dios desea comunión con su pueblo. Pero no enseña de forma directa esta doctrina. Es decir, no es una enseñanza explícita, sino implícita. Segundo lugar, por lo general, un relato del Antiguo Testamento ilustra una doctrina o doctrinas que se proponen en otro lugar. Los relatos que nosotros encontramos dan principios, sobre todo en el Antiguo Testamento, dan principios acerca del pueblo de Dios y cómo se debe conducir en cuanto a la ley. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo la ley es muy importante interpretarla porque demuestra cómo el pueblo de Dios debe ser guiado para servir a su Dios santo. Así que la narrativa del Antiguo Testamento ilustra una doctrina que se proponen en otro lugar. Y el ejemplo de Ruth es muy evidente. Ruth solamente está ilustrando
la doctrina de la redención del hombre, que una persona pagó el precio de la esclavitud. Y esto nos demuestra la ilustración de Cristo, que Cristo pagó nuestro rescate muriendo en la cruz. En tercer lugar, los relatos registran lo que ocurrió, no necesariamente lo que debería haber ocurrido. Por lo tanto, no todo relato tiene una aplicación individual identificable. Esto quiere decir que nosotros debemos de buscar lo que sí dice el pasaje. No debemos de pensar en lo que no dice el pasaje, porque esto nos lleva a hacer preguntas equivocadas y al hacer preguntas equivocadas tendremos respuestas equivocadas, como bien se ha mencionado en una de las clases. Número 4. Los que las personas hacen en un relato no es por necesidad un buen ejemplo para nosotros. Vamos a ver en el ejemplo de Ruth y Noemí que a veces pensamos que nos demuestran un buen ejemplo, pero si tú y yo interpretamos correctamente algunos pasajes, podemos ver que no a veces son del todo buenos ejemplos, que sí es importante tener ejemplos, pero nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y la historia nos relata la redención del hombre. 5. La mayoría de los personajes de los relatos del Antiguo Testamento están lejos de ser perfectos, como también ocurre con sus acciones. Y esto va de la mano con el punto anterior, que los personajes de la narrativa pues tienen errores, como todos nosotros, porque somos pecadores. Sin duda alguna, el rey David hizo muchas cosas buenas, pero vemos que pecó en gran manera en contra de Dios. Salomón construyó el templo, fue bendecido por Dios en la sabiduría, pero también pecó en gran manera. Así que los personajes que encontramos son humanos, no son personajes ultradivinos, son personas como tú y como yo, pero guiados por Dios y por el Espíritu Santo. Número 6. No se nos dice siempre al final del relato si lo que ocurrió es bueno o malo. En ocasiones podemos ver explícitamente que lo que hizo el pueblo fue algo malo, como lo podemos ver en el ejemplo de Esdras y Nehemías, que el pueblo al llegar a la tierra para reconstruir los muros y también el templo, pues se llegaron o tuvieron intimidad con mujeres que no eran del pueblo de Israel. En esos pasajes se nos dice explícitamente el pecado, pero en otros pasajes pues no lo muestra de esta manera. Y tú y yo tenemos la tarea de ver si es bueno o malo y llegar a una conclusión correcta. Ahora, todos los relatos son selectivos y están incompletos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre se ofrecen todos los detalles relevantes. Hay cosas que el lector original lo comprendía porque vivía en esa cultura. En nuestros días necesitamos investigar para entender un poco la cultura, como por ejemplo la primogenitura. En nuestros días es algo que quizás en primera vista nosotros leemos primogenitura y no entendemos mucho el contexto, pero un ejemplo, Esaú y Jacob entendían lo que era la primogenitura. Así que nosotros tenemos, no que esté incompleto la historia, sino que no tenemos todos los detalles de la cultura. Y hay buenos libros que nos demuestran un poco de la cultura de esos tiempos. Número 8. Los relatos no están escritos para responder a todas nuestras preguntas teológicas. ¿Por qué? Porque vimos que los relatos no enseñan directamente una doctrina, sino que a veces lo ilustran. Por dicha razón, no responden a todas las preguntas relevantes en cuanto a las preguntas teológicas. Número 9. Los relatos pueden enseñar de manera explícita o de manera implícita. Y de esto también se habló en la sesión anterior. Manera explícita, lo que sí dice el pasaje abiertamente,
e implícitamente lo que el pasaje lo dice, pero no lo afirma claramente. Y por último, en última instancia, Dios es el héroe de todos los relatos bíblicos. Dios es el personaje principal de toda la historia. No es el hombre. El personaje principal es Dios. Así que estos son algunos principios para interpretar los relatos. Considerando esto, vamos a ver la sección práctica. Esto va a ser muy práctico y para esto vamos a leer Ruth capítulo 1. Voy a dar lectura y vamos a interpretarlo o dar una interpretación adecuada. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Machlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Machlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ellas le respondían: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En esta porción podemos ver específicamente que habla de una familia. Y en una ocasión, o en varias ocasiones, he escuchado yo predicaciones que hablan de un pasaje específico que se muestra aquí, versículo 16.
Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. He escuchado varias veces que se predica para iniciar un matrimonio de este pasaje. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Pero realmente es una mala interpretación porque no está hablando para iniciar un matrimonio, sino es una familia que ha pasado un suceso. Y es lo que vamos a interpretar. Debemos de considerar dos cosas. En primer lugar, para interpretar cuál sea el escrito, y hoy vamos a ver específicamente la narrativa, debemos de considerar el contexto histórico. ¿Quién escribe? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué? Los eventos, lo que sucedió en ese tiempo, etc. Esto es importante. Pero también el contexto literario. En una sesión vimos el contexto literario de las cartas y hoy vamos a ver el contexto literario de la narrativa. Debemos de considerar quiénes son los personajes. El personaje principal, el antagonista, el agonista, el secundario, etc. También debemos de pensar en las escenas. Recordemos que la narrativa tiene escenas, así como a veces nosotros podemos ver una obra de teatro que tiene diferentes escenas, la narrativa es de esta manera. La narrativa bíblica tiene escenas, es decir, diferentes escenarios que describen la historia. Y al tener personajes, escenas, hay una trama principal y es nuestra labor encontrar cuál es esta trama. Y en Ruth debemos de considerar en primer lugar el contexto histórico. Veamos cuándo fue esta historia, cuándo sucedió esta historia. En versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cuándo se escribió o cuándo se relaciona esta historia? Aproximadamente del 2200 al 1050 antes de Cristo. Esto es en el periodo de los jueces de Israel. No había todavía rey, sino que había jueces que gobernaban. Y hay diferentes jueces que encontramos en el libro de los jueces. ¿Y por qué es importante pensar en el contexto histórico? Porque en este tiempo era un tiempo de anarquía, violencia y poca piedad. Si nosotros nos centramos en el contexto específico de Ruth, vamos a ver que el pueblo de Israel vivía en anarquía, era un pueblo violento y no tenía piedad a Dios. Y en dos pasajes de jueces se menciona, cada uno hacía lo que bien le parecía. No buscaban agradar a Dios, sino que buscaban agradar sus propios deseos. Y podemos ver la división de jueces. El libro de los jueces tiene una división. Podemos dividirlo en tres palabras: declive, desequilibrio y decadencia. En el declive, cuando empieza el libro de los jueces, el pueblo de Israel está viviendo con los cananeos. Y conforme avanza la historia, empieza el desequilibrio. Y ahora no están viviendo con los cananeos, ahora están peleando con los cananeos. Y al final viven como los cananeos porque hay una decadencia espiritual, un declive, desequilibrio y decadencia. Vivieron con los cananeos, pelearon con los cananeos y por último vivieron como los cananeos. Y esto es interesante porque encontramos un ciclo en el libro de los jueces. El pueblo de Dios se aparta, no busca a Dios y Dios les entrega a sus enemigos. Y cuando el pueblo es entregado a sus enemigos, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un juez y Dios les da paz y prosperidad. Y cuando tienen paz y prosperidad, nuevamente el pueblo se aparta de Dios. Así que esto es un ciclo en el cual el pueblo vivió durante el tiempo de los jueces. Pero realmente no tuvieron arrepentimiento. No se menciona arrepentimiento del pueblo de Dios. Volviendo al contexto histórico, parece ser que el tiempo histórico de la narración de Ruth
abarca la etapa de la decadencia del pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo estaba viviendo en decadencia espiritual. Ellos estaban viviendo como los cananeos y Dios, a través de Moisés, dio órdenes y mandatos específicos que el pueblo de Israel debe de ser un pueblo diferente, un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Y este pueblo que recibió esta orden, este mandato, hizo todo lo contrario y viven como los cananeos. En ese contexto está viviendo Ruth y Noemí. Este es el contexto en el cual vivieron Noemí y Ruth. Y el tema principal de Ruth es lealtad. El tema central de Ruth es lealtad. Ruth era una moabita, pero es leal a Jehová en medio de un pueblo infiel e inmoral. El pueblo vivía como los cananeos. Vivían desenfrenadamente. Vivían agradando sus deseos, su carne, y no agradando a nuestro Dios. Pero Ruth era leal a Jehová en medio de un pueblo infiel e inmoral. Y Dios promete redimir a su pueblo del pecado. Y esta es la enseñanza de Ruth, de todo el libro de Ruth, que Dios promete redimir a su pueblo del pecado. Pero centrémonos específicamente en el capítulo 1. Y para esto vamos a ver algunos personajes. El primer personaje es Elimelech, que quiere decir mi Dios es rey. El segundo personaje es Noemí, que es rubia, quiere decir placentera. Otro personaje es Maclón, que quiere decir débil. Gelión, decaído. Orfa, es decir, cuello, y por implicación es cerviz. Y por último, Ruth, compañera o apego. Y nosotros vamos a centrarnos en Noemí y en Ruth. Ahora bien, muchas de las veces el significado de los nombres nos dicen cuál es la relación o la actitud de estas personas. Ahora, no hay más información de Mahlón ni de Kelión, pero podemos decir que probablemente Mahlón era una persona débil y Kelión que vivió que estaba decaído. No sabemos más de ellos, pero muchas de las veces el significado de los nombres nos dice acerca de su persona. Y nosotros vamos a centrarnos en Noemí y en Ruth. Y hay palabras clave. La primera palabra clave en el capítulo 1 es hambre. ¿Por qué digo que es palabra clave? Porque ante el hambre, el pueblo, mejor dicho, Elimelech salió de Judá. Y Dios usó el hambre como un medio de juicio, también de advertencia, de corrección o de castigo. Son varios ejemplos por el cual Dios usó el hambre en diferentes circunstancias. A veces usó el hambre como juicio, en otras ocasiones como advertencia, a veces para corregir y en otras ocasiones como castigo. En todos estos casos, el hambre está bajo control divino, planificado y usado por Dios. Así que en esta ocasión es muy similar, que el hambre estuvo bajo control divino y fue planificado por Dios. Ahora, esta palabra hebrea de hambre es Raab. También se usa para indicar carencia de la palabra de Dios. Así que esta palabra hebrea tiene dos connotaciones. Una connotación que quiere decir que el pueblo tuvo una necesidad física por parte de Dios y también otra connotación que quiere decir carencia de la palabra de Dios. Así que cuando leemos hambre en Ruth, nos puede decir que Dios mandó este hambre o esta necesidad física, quizás como juicio, advertencia, corrección o castigo, porque el pueblo carecía de la palabra de Dios. Así que por eso es importante notar la palabra hambre. También notemos que dice
que fueron a Moab. Y para esto debemos de pensar acerca de Moab. El pueblo de Moab proviene del caso de incesto de Lot y su hija. Este relato está en Génesis 19. Y esto en primer lugar nos dice un poco acerca de este lugar, de este lugar geográfico, cómo se formó este pueblo a través de un incesto. Y el pueblo de Moab con el tiempo tenía una buena agricultura. Eran ricos en ganadería, pero también en la agricultura. Por eso, Elimelech, cuando está en Judá y ve que hay hambre, él piensa en Moab y él sabe que en Moab hay buena economía. Esto nos demuestra la necesidad física del pueblo de Dios, que tenían hambre y querían suplir esa necesidad en cualquier otro lugar. Y Moab era un lugar idólatra. Su principal deidad era Quemos y eran llamados el pueblo de Quemos. Y a este dios, que era un dios pagano, hacían sacrificios humanos. Y esto nos demuestra mucho acerca de la cultura de Moab. Sí, Moab era un lugar próspero, un lugar de buena economía, pero un lugar pagano, donde sacrificaban humanos, donde adoraban al dios falso Quemos. Otra palabra clave es misericordia. Notemos esta palabra, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Jehová haga con vosotras misericordia. Esto es una palabra muy interesante y veamos el por qué. El vocablo hebreo tiene que ver con los derechos y las responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación. Vamos a ver más adelante que era un contrato, un pacto que Dios tenía con su pueblo. Y en ese pacto hay una relación, hay una responsabilidad, un derecho, pero también hay una obligación. Así como en nuestros días los contratos tienen una obligación y tienen un derecho. Así que lo que está diciendo Noemí está exigiendo ese derecho, pero ella no estaba cumpliendo con su obligación. En algunas ocasiones en la Biblia esta palabra se utiliza como reproche pidiendo derechos. Así que lo que está diciendo Noemí está exigiendo, de manera sarcástica, que Dios actúe de cierta manera ante ella, pero Noemí se olvidó de su obligación de no estar en Moab. Así que esto es una palabra muy interesante. Otra palabra interesante es versículo 21, que dice llena. Dice versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esta palabra hebrea se refiere a estar lleno debido a la acción de otros. Estar completamente lleno por alguien más. Y lo que está diciendo Noemí es, yo estuve llena, pero porque fue directamente de parte de Dios. Dios me bendijo, Él es quien proveyó para mí, pero notemos que también Noemí anteriormente estaba diciendo que de Dios ella veía su aflicción. Así que Noemí parece ser que está reprochando a Dios. Tomando esto en cuenta, los personajes, su significado y estas palabras, podemos llegar a unas conclusiones. El pueblo de Israel vivía en decadencia espiritual, siguiendo costumbres paganas de los cananeos. El pueblo vivió en decadencia espiritual. Dios envía hambre a Israel y el hambre puede tipificar el castigo o la corrección por falta de la palabra de Dios. Y ante tal suceso, Elimelech, a pesar de que reconocía a Dios como su rey, porque recordemos, Elimelech quiere decir, mi Dios es rey. Él reconoció a Dios como su rey, pero él buscó prosperidad económica en lugares no aptos para el pueblo de Dios. Fue a un lugar
pagano. Elimelec decide ir a Moab, un lugar de prosperidad económica, pues el ganado y la agricultura eran la principal fuente de comercio. Sin embargo, era un lugar alejado de Dios. Y los moabitas adoraban a Quemos, haciendo sacrificios humanos. Elimelec muere junto con sus 2 hijos, quedando Noemí sola con sus nueras. Y esto en la mente hebrea, que muera tu marido, es decir, que la mujer quede viuda, era algo, y es todavía algo muy importante. En la cultura hebrea es de mucho más pesar que muera tu marido a que mueran tus hijos. Quizás en este tipo de cultura en la que nosotros vivimos, duele más perder un hijo, pero en la cultura hebrea dolía más perder al marido, porque por el marido tenían la descendencia y ciertos privilegios. Y por esto Noemí vivía en cierta amargura. Noemí le comenta a sus nueras la facultad de volver tras sus dioses, a lo que Orfa aceptó. Veamos cómo Noemí menciona que vayan a sus dioses. Dice, versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vemos que Noemí es indiferente hacia qué dios pagano están siguiendo sus nueras. Para Noemí no le daba importancia si Ruth seguía a Jehová como el Dios verdadero. Ella está mencionando que sigan cualquier Dios. Y esto nos demuestra mucho acerca de la persona de Noemí. Pero también nos demuestra algo acerca de Orfa, porque Orfa accedió ante esta petición. Y el significado de Orfa quiere decir cuello, y esto hace alusión a la cerviz. Y muchas de las veces en la Biblia esto indica falta de sumisión o testarudez. A lo que podemos decir que era notorio en la vida de Orfa la testarudez al volver a sus dioses después de haber conocido a Jehová por la familia israelita, por la familia de Noemi. Estas son algunas conclusiones. Sin embargo, Ruth decide quedarse con su suegra y volver a Judá. Y es muy interesante notar que en varias ocasiones se dice Judá. Y vamos a verlo al final. Y una vez que volvieron, Noemí muestra su condición interior, amargura, reprochando a Dios. En este primer capítulo podemos ver lo que pasó en la vida de Noemí y que Noemí tiene una amargura y le reprocha a Dios, le exige a Dios para que Él haga su obra en la vida de ella. Y por esto vemos 2 principios. En primer principio que vemos, Dios es soberano y sus propósitos son perfectos. Quizás nosotros podemos decir, pero ¿por qué Dios permitió tanto dolor, tanto aflicción en la vida de Noemí? ¿Por qué Dios permitió que Elimelec se fuera a un lugar pagano? Y esto parece ser que nos demuestra que Dios es malo, porque Noemí tuvo muchas cosas en contra. En primer lugar, tenía hambre y era el pueblo de Dios. En segundo lugar, vivieron en un lugar pagano, en un lugar donde sacrificaban humanos. Y también muere su esposo, que en la cultura hebrea esto era muy importante, y mueren los hijos. Pero Dios es soberano y tiene un plan perfecto para esto. Quizás Noemí no comprendió este plan, pero Dios es soberano y sus propósitos son perfectos. Noemí vivió en amargura y reprochaba por su situación y probablemente no logró comprender el propósito eterno de Dios. Lo que nos demuestra este pasaje es que Dios es soberano y que Él actúa en el mundo conforme a su voluntad. Y Él tiene un propósito perfecto.
Ante las circunstancias humanas podemos decir que hay adversidad, pero Dios tiene un propósito perfecto. El segundo principio es que Dios es soberano y sus propósitos son de ánimo. ¿Por qué son de ánimo? Porque en este pasaje podemos prestar atención en la descendencia, porque se menciona específicamente Judá. Versículo 1 menciona la tribu de Judá. Versículo 2, Belén de Judá. Y posteriormente empieza a hablar de Judá. Y veamos cómo concluye el libro. Versículo 17 del capítulo 4. Perdón, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y fue a ella su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diera luz a un hijo. Ahora sí, versículo 17. Y le dieron su nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo nombraron, lo llamaron Obed, esto es padre de Isaí, padre de David. Versículo 22. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Dios tenía un propósito eterno, un propósito perfecto y un propósito de ánimo. Que a pesar de esta adversidad de Noemí, Dios tenía un plan mucho más grande de lo que quizás ella podía comprender. Es que a través de esta familia proviene el Salvador, el Mesías. Realmente no sabemos si Noemí comprendió esto. No lo dice la Biblia. Pero hay un propósito eterno y es de ánimo. Y debemos de confiar en Dios a pesar de la aflicción. Dios es soberano, sus propósitos son perfectos, Dios es soberano y sus propósitos son de ánimo. Y en último lugar, ¿esto qué nos demuestra a nosotros? La aplicación. Descansa en la soberanía de Dios, porque Él tiene un plan perfecto. Y descansa en la soberanía de Dios. Él te dará el ánimo. Este capítulo 1 de Ruth nos demuestra acerca del carácter de Dios, que Dios es soberano y que Él actúa en su pueblo conforme a su voluntad, y que Él tiene un perfecto plan, y que en ese perfecto plan da el ánimo a su pueblo. Y nosotros debemos descansar en su soberanía, porque Él tiene un plan perfecto y Él nos dará el ánimo. Así que si nosotros vamos a empezar a interpretar la Biblia correctamente y hablando específicamente de la narrativa, debemos de ver el carácter de Dios en la narrativa. Y a través de ese carácter de Dios, aplicarlo a nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo, porque Dios nos demuestra quién es Él. Así que os animo a interpretar correctamente la Biblia para aprender quién es Dios y cuál es su obra. Gracias, Dios os bendiga. Hasta luego.